Bienvenidos finalmente a nuestra última reunión sobre este curso de Historia de México, este breve curso de Historia de México. Ya prácticamente estamos al final, en la recta final de nuestro curso. Vamos a terminar el día de hoy con hablar desde Vicente Fox, que gana las elecciones en el año 2000, y hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva 2 años de gobierno hasta este 2020. Vamos a entrar de lleno porque también es mucho material y vamos a ir, conforme vamos avanzando, hablando sobre cada uno de los presidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y finalmente Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que tenemos que decir es que Vicente Fox Quesada fue gobernador de Guanajuato de 1995 a 1998. Y en el año 2000 ganó las elecciones. Se convierte en el primer presidente en ganar las elecciones al viejo PRI, al que ya había gobernado 71 años. De hecho, la noche del 2 de julio del año 2000, que se celebra precisamente el cumpleaños de Vicente Fox, fue una noche, aún la recuerdo, llena de esperanza, llena de alegría. Una multitud verdaderamente jubilosa se reunió en el Ángel de la Independencia, como si se lograra una segunda independencia. La verdad es que fue una noche jubilosa, de esperanza, grande, emocionante en aquel entonces, en el año 2000, porque pues se sabía que el PRI gobierno, pues era difícil que dejara. Muchos de nuestros abuelos inclusive pensaban que para que el gobierno del PRI dejara el poder, tendría que darse otra revolución. No fue así, simplemente fue una alternancia. Es por eso que cabe alguna duda sobre todo esto. La verdad es que cuando el cambio de poder es así tan pacífico y tan sencillo, no es realmente que hayamos sido muy maduros en esto de la democracia. Vamos a ir viendo algunos datos que nos van a poner en tela de juicio todo esto de la democracia que se vivió en el año 2000, e inclusive este cambio que supuestamente propuso Vicente Fox Quesada precisamente en aquel año. Su mercadotecnia, obviamente, desde que inició, pues fue con expresiones coloquiales, su forma de ser así con botas, con sombrero, y contaba con una gran convicción, una gran certeza de arrojar al PRI del gobierno, al PRI de los Pinos. Después vamos a ir viendo cómo poco a poco este cambio solamente se volvió un cambio de sigla, solamente se volvió un cambio de tener al PRI, que era Partido Revolucionario Institucional, al PAN. Pero todas las situaciones en cuestiones económicas, en cuestiones políticas que vimos en la reunión pasada, prácticamente eran lo mismo. O sea, el PAN es un espejismo, es la misma oposición creada por el PRI gobierno. La verdadera oposición era el sinarquismo, y este sinarquismo, encabezado principalmente por don Salvador Abascal, era lo que hacía temblar a la revolución. Era un verdadero antirrevolucionario, porque para verdaderamente ser contrario al PRI hay que ser antirrevolucionario, o sea, ir contra las ideas de la revolución, que son ateas, que son ideas de mantener esta constitución que es antihumanitaria, y muchas cosas que ya vimos alrededor de todas estas sesiones. Y un libro muy importante que queremos recomendar para iniciar esto es el de don Jesús Giza y Acevedo, donde habla precisamente que Acción Nacional es un equívoco. Ya desde aquellos años antes de que surgiera o de que subiera al poder Vicente Fox, ya se hablaba de esta colusión precisamente de lo que era el PAN con el PRI. Pero, sin embargo, se dan algunas cuestiones interesantes en todo este periodo. Lo primero es que en el año 2000, cuando gana las elecciones Vicente Fox, hay algo muy interesante. Esto bien interesante es que en esas elecciones sí gana el Acción Nacional la presidencia, pero pierde el Congreso, y ahí tenemos algunos cuadros. La Cámara de Diputados se conformó por PRI y PRD con 277, y el PAN y el Verde, que era el que se había asociado con precisamente el Partido Verde Ecologista con el PAN, tenía 223, o sea, eran menor. Y lo mismo pasaba con los senadores. El PAN y el Verde tan solo tenían 51 senadores y el PRI y el PRD 77. Obviamente el resultado fue desconcertante y sospechoso en aquel entonces. El IFE en aquel entonces dice:
dijo que los electores ya éramos muy maduros y que por eso no le habíamos dado todo el poder o no le habían dado todo el poder a Vicente Fox. Lo anterior, pues obviamente constituía un obstáculo para Vicente Fox Quesada, que quería a lo mejor o tenía intención de hacer algunas reformas, pero sin embargo, esto no era el acabose, pudo haber hecho grandes cambios que no los realizó. Y su primer acto, y esto lo vamos a ver en los libros de don Salvador Borrego y también en este libro de los vividores del Estado, fue cobrar su sueldo, Vicente Fox, fíjate, cobrar su sueldo 4 meses antes de tomar posesión. O sea, eso es algo verdaderamente impensable, verdaderamente inadmisible, porque todavía ni siquiera subía al poder y ya 4 meses antes de subir al poder, esta herencia del PRI de cobrar, de generar más presupuesto, él y todo su gabinete empezaron a cobrar precisamente antes de subir al poder. O sea, prácticamente se dijo que ellos iban a ser quienes serían los próximos que iban a gobernar y entonces empieza a cobrar. Obviamente entonces durante estos 4 meses, de lo que corre prácticamente agosto, septiembre, octubre y noviembre prácticamente, teníamos o estaba pagando la ciudadanía al PRI, que estaba saliendo, y al PAN. Y no podíamos pensar que si era un verdadero cambio, donde un PRI se había vuelto un partido de derroche, un partido de robo, que llegara precisamente Vicente Fox con ese tilde de cambio y lo primero que hace es cobrar. Pues entonces lo que nos muestra era esa ambición de poder. Ahora, el segundo y yo creo que más importante, que lo asemeja muchísimo al PRI, fue formar un gabinete ampliado. O sea, empezó a crear, aparte de sus secretarios, numerosos coordinadores a nivel de secretario con sus subordinados. Para 1980, por ejemplo, para darnos un dato, una idea, el gasto corriente, que es el gasto de nómina de gobierno del gobierno federal, el 51% era gasto corriente y el 49% era gasto de capital. El gasto corriente, ya les decía, era todo ese gasto que se va a nóminas, que se va a materiales y suministros, servicios generales, etcétera, etcétera. Y el gasto de capital en el gobierno se refiere a la obra pública, a la inversión, a todo eso. Para el año 2000, en que sube Vicente Fox, ya este gasto corriente es del 83% y tan solo el gasto de capital es del 7%. O sea, si realmente hubiera querido hacer un verdadero cambio, desde ahí se hubiera notado con Vicente Fox, pues vamos, en vez de ampliar, hacer un gabinete ampliado, vamos a disminuirlo. ¿Por qué? Porque lo que más le está pesando al pueblo son tantos secretarios tan costosos, tantos directores tan costosos, y entonces, pues vamos a disminuirlo, pero no, al contrario, hace lo mismo que venía haciendo Luis Echeverría desde el año de 1970, donde amplía el gobierno completamente. Obviamente esta idea del gobierno ampliado, todavía el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador la está llevando a cabo. Entonces no podemos decir en cuestiones económicas que el PRI, el PAN, el PRD, Morena tengan una idea económica diferente. No, es la misma gata, solo que revolcada. Fox en aquel entonces se va a valer de la esperanza de un pueblo para obtener un verdadero cambio. Sin embargo, la verdad es que Fox va a defraudar en todos estos aspectos. Y además, otra de las cosas que se le ocurre a Vicente Fox, pues va a hacer subir el impuesto del IVA, que hoy en día está en 16% para el año 2020, en consumibles precisamente, en medicinas, y obviamente como esto era algo impopular, pues el Congreso luego se le fue encima. Su pretexto en aquel entonces pues era que el IVA regresaría a los pobres, o sea que sería algo que yo te voy a quitar, pero que va a regresar a los pobres, lo cual es completamente falso. El aumento de impuestos nunca, pero nunca de los nunca, en ningún país ha disminuido la pobreza. Es solamente un pretexto para cobrar más y para precisamente pagar a todos esos funcionarios del gabinete ampliado que Vicente Fox, el panista Vicente Fox, que decía de un cambio, estaba poniendo. Ni los empleados ni los funcionarios gubernamentales son productores, ellos no van a producir nada. A los gobiernos no les pertenece ni la propiedad ni el usufructo de los bienes de capital. La función propia del gobierno es gobernar, no producir ni redistribuir la riqueza. Y ahí está la idea equivocada precisamente de Vicente Fox, que es la misma idea del PRI gobierno, que es la misma idea de Morena, que es la misma idea del PRD. Por eso decimos que es lo mismo. Su función es proporcionar, obviamente, al gobierno, a la sociedad, un marco jurídico. Y sus 3 funciones principales, legislativa, ejecutiva y judicial.
Popularmente nosotros decimos, en esto de los cuerpos intermedios, que mucho ayuda el que no estorba. Y realmente, el gobierno nunca ha ayudado a disminuir la pobreza, quitando más impuestos para tratar de trasladárselos a los pobres. Y eso lo hemos visto a nivel histórico desde que iniciaron todos estos programas, principalmente desde Luis Echeverría, que puso este pretexto, después Vicente Fox, después Calderón va a decir lo mismo, Peña Nieto va a decir lo mismo, y en la actualidad quien lo va a llevar a lo grande, a la grandeza, va a ser precisamente Andrés Manuel López Obrador, al tratar de subir los impuestos, recaudar más fondos para supuestamente darlos a los pobres. Se convierte en un pretexto, se convierte como en el pretexto de Judas cuando le dicen al Señor Jesucristo: oye, Señor, ese perfume que te acaba de derramar esta mujer está muy carísimo, ¿por qué no mejor lo vendemos y eso se lo damos a los pobres? Es una mentira lo que quería hacer Judas. Judas era un hombre ambicioso, defraudador, y lo mismo son todos estos presidentes, incluyendo al actual, que lo único que quieren es precisamente robarse de todos esos impuestos. Y es lo que quería hacer Judas. Vender ese perfume, en vez de usarlo a los pies del maestro de nuestro Señor Jesucristo, vender ese perfume. Y obviamente, ¿quién iba a administrar ese dinero, esas ganancias? Precisamente Judas. Pues estos son los presidentes, estos son, desde Luis Echeverría hacia atrás y hacia adelante, los que han venido gobernando México desde aquel entonces. Y todo esto lo que genera es el famoso gasto social. Pero este gasto social, que regularmente es educación, pues lo único que ha generado, por ejemplo, es analfabetismo. En cuestiones de salud, solamente ha sido una salud cara e ineficiente. Y en cuestiones de pobreza, solamente siguen aumentando los pobres año con año. Muchas veces lo que ha vuelto este aumento de impuestos es que el gobierno se vuelve el principal cliente de muchas empresas. ¿A qué me refiero? A que el gobierno compra a muchas empresas, y hay empresas que viven exclusivamente de estarle comprando al gobierno. Las empresas también se convierten en sus recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque a través del IVA, quien recaba los impuestos son las empresas, y las empresas a su vez declaran todos esos impuestos, pero no nada más los declaran, sino que los transfieren al gobierno, y estos son los que administran todo este dinero, ¿no? El PAN, obviamente, en aquel entonces se va a quejar de que el cambio tenía un freno, y se la va a pasar diciendo durante 3 años. De hecho, eso va a ser en el 2003 su principal fuente de propaganda. Va a decir: quítale el freno al cambio, quítale el freno al cambio. Pero la verdad es que en los primeros 3, 4 años, de las 58 iniciativas que mandó al Congreso, el Congreso aprobó 48. Por ejemplo, ahí está esta imagen del águila mocha, que muchos dicen que tiene que ver mucho con la F de Fox, ¿no? Donde está precisamente la bandera, forma una F, y por eso está Águila Mocha, como para querer imprimir su sello propio, como lo quiso hacer López de Santana, como lo quiso hacer Cárdenas, y muchos otros, que lo único que quieren es darse a conocer, ¿no? Supuestamente está Águila Mocha para fortalecer las instituciones y definir o redefinir la estrategia de gobierno, por lo cual se mandaron pagar 287,000 pesos en aquel entonces. También mandó la ley para crear el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta ley, mucho cuidado, porque aquí es donde surge para imponer la ideología de género. Hoy en día muchos panistas que dicen defender la vida, que dicen defender la familia, no se acuerdan que fue el primer panista, Vicente Fox, que creó este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es el órgano más activo para crear precisamente hoy en día los famosos matrimonios homosexuales. Otra ley que mandó al Congreso fue la del Instituto Nacional de las Mujeres, que lo que hace hoy en día es promover el feminismo, la ley de fiscalización superior de la Federación, la ley de ahorro, la ley de desarrollo rural, la reforma a la ley de mercados de valores, etcétera, etcétera. Y así 58 de las cuales fueron aprobadas 48. Entonces la verdad es que no tenía un freno. Ciertamente de repente puede decir el gobierno, en cuestiones legales a lo mejor no podía hacer cambios, pero era ejecutivo, podía hacer cosas, y no las hizo como debió hacerlas en su momento. Al contrario, quiso seguir la misma tendencia. Y don Salvador Borrego, en sus libros, que en aquel entonces le tocó vivir muy de cerca todo esto de la etapa de Vicente Fox, y cuando lo íbamos a visitar nos decía: es solamente un engaño, Vicente Fox. Y el primero, debo reconocer que el primero que dijo todo esto fue don José María Bascal. En una ocasión estábamos reunidos en
en una conferencia precisamente con los sinarquistas, precisamente en el salón de periodistas, y don José María Abascal se paró y dijo, no se engañen, no se engañen, este Vicente Fox es lo mismo de siempre. Esto era el 27 de septiembre del año 2000. Nosotros, la verdad, estábamos muchos todavía ilusionados, y la verdad es que ahí nos desengañó, a todos se les bajaron las ilusiones, y después, todo le dio la razón. Y fue así como se fue dando precisamente todo este sistema que fue una continuación del PRI, que pasó por el PAN y que ahora continúa Morena. A él, inclusive en aquel entonces, le tocó una oportunidad, pero maravillosa. En aquel entonces, cuando daba clases sobre cuestiones financieras, analizábamos con mis alumnos que le tocó la oportunidad irrepetible, porque no la ha habido, de que subió el precio del petróleo a nivel internacional. O sea, había un excedente de petróleo en aquel entonces, de la venta de petróleo, por 5,000 millones de dólares. O sea, tenía más dinero del que había presupuestado. Regularmente, por ejemplo, los gobiernos presupuestan dinero y lo hacen precisamente en base regularmente en el precio del crudo o en el precio del petróleo. Por ejemplo, el día 29 de agosto, el día de hoy, Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a haber un recorte de presupuesto al presupuesto de egresos porque se acabaron los guardaditos, precisamente porque ya no tienen recursos, precisamente porque el precio del petróleo está disminuyendo. Sin embargo, a Vicente Fox no le tocó esto, a Vicente Fox le tocó un tiempo así como de bonanza, de donde podía hacer grandes cambios, y lo único que hizo fue crear más dependencias, hacer más gordo el gobierno, y obviamente que esto le costara más al público, a la nación, a los ciudadanos. En el 2004, por ejemplo, la deuda de Pemex, la deuda oficial ya era de 73,800 millones de dólares. Lo único que incrementaron con esta gran oportunidad del alza de los precios de petróleos fue que fueron incrementando las reservas federales a más de 70,000 millones de dólares en aquel entonces. Pero estas reservas federales es como un guardadito en oro que tiene el gobierno, que lo único que hace es darle como capacidad de decir, me pueden seguir prestando más, pero ese dinero nunca lo ocuparon para pagar la tremenda deuda, que bien se pudo haber pagado, o bien se pudo haber abonado a la deuda. No, lo único que se hacía es seguir creciendo esa reserva federal, y entonces decía Vicente Fox, como ya creció la reserva federal, pues entonces nos podemos endeudar más y pido otro préstamo, en vez de pagar lo que ya debía. Y obviamente lo que ya debía me va generando más y más y más intereses y me va ahorcando precisamente. Otra de las cosas que permitió es que los alcaldes tuvieran sueldos estratosféricos. Por ejemplo, y son datos del libro de don Salvador Borrego. En el año 2014, el primer ministro de Inglaterra al año en dólares ganaba 167,000 dólares, y el presidente municipal de Ecatepec, estamos hablando hace 16 años, ganaba ya 603,600 dólares. El presidente de Argentina, 36,000 dólares, y de Atizapán de Zaragoza, 294,000 dólares. El presidente de España, 77,000 dólares al año, y el de Tlalnepantla, todos aquí, el de Ecatepec, Atizapán y de Tlalnepantla, precisamente en el Estado de México, ya 152,000 dólares. Y esto es precisamente lo que no detuvo Fox. Al contrario, por ejemplo, los secretarios de Vicente Fox fueron carísimos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los secretarios de Estado costaban 11,600 dólares. En Inglaterra, 11,150. En Alemania, 10,750. Y en Francia, 6,570. Y en México, como si fuéramos un país que generara un PIB todavía mayor que Inglaterra, mayor que Estados Unidos, mayor que Alemania o Francia, nuestros secretarios de Estado durante el sexenio de Vicente Fox eran de 16,667, esto en dólares mensuales. En aquel entonces, obviamente, y con aprobación de los diputados y senadores del PAN, los senadores contrataron una construcción de un nuevo edificio por 1,000 millones de pesos. En Estados Unidos, por ejemplo, con 270 millones de habitantes que tienen en aquel entonces, tenían 435 diputados, y en México,
con 104 millones de habitantes de aquel entonces, del año 2003, 2004 aproximadamente, contábamos ya con 500 diputados. Entonces ahí se ve la disparidad, donde son sueldos de diputados, de presidentes municipales, del mismo presidente Vicente Fox, de un gabinete ampliado. Y todo esto fue lo que durante el gobierno de 1970 de Luis Echeverría fue lo que generó precisamente la terrible crisis que posteriormente se dio precisamente ya después para 1880, 1890. A través de este famoso Foxgate también se acusó al PAN de haber recibido dinero a través de los amigos, de los famosos amigos de Fox, que eran Lino Carrodi y Carlota Robinson. Estos famosos amigos de Fox, que la verdad muchos de ellos eran de origen judío, nos ponen claramente como quien gana las elecciones es quien tiene dinero. Y por tanto, es a quien le apueste el rico, es el que nos va a gobernar. En pocas palabras, si Andrés Manuel López Obrador ganó hoy las elecciones, o hace 2 años ganó las elecciones, es porque también tuvo los amigos de Andrés Manuel, que hoy están apareciendo ya con todos estos videoescándalos que están surgiendo, que no es nuevo, que ya desde el tiempo de Vicente Fox y tiempos anteriores empezaron a dar a conocer. Pero concretamente, en el tiempo de Vicente Fox Quesada, así se dio. O sea, este dinero que muy probablemente también venía del narcotráfico, que muy probablemente venía de la delincuencia, que muy probablemente venía de la misma gente corrupta que se mantenía en el poder, financió a Vicente Fox, y por eso Vicente Fox al final de cuentas no generó ese cambio que necesitaba el país. Durante su sexenio se consolidaron las mafias del narcotráfico, principalmente el cártel de Sinaloa, que hoy es tal vez el más poderoso tal vez del mundo. Fox dijo en aquel entonces, cuando estaba en campaña, que en 15 minutos iba a lograr la paz en Chiapas, este conflicto que se había dado con el EZLN. Y la verdad es que el conflicto aún sigue. Vicente Fox pasaron 15 minutos, pasa un año, pasó su sexenio y el conflicto ahí sigue. Como defensa, Fox dijo que no lo dejaron actuar, pero su sexenio se convirtió, como dice don Salvador Borrego, en paz descanse, en una verdadera desilusión traumática. Ahí está ese libro al que los remito para mayores datos sobre este catastrófico periodo que fue el de Vicente Fox Quesada. El periódico británico, el Financial Times, acusó también en aquel entonces a Marta Sagún de haber usado fondos públicos para administrar su fundación Vamos México. O sea, de desviar recursos para cuestiones personales, para promoverse a sí mismo. Inclusive, por ejemplo, otro conflicto fue el de los hermanos Vibriesca, que son los hijos de Marta Sagún, porque fueron acusados precisamente por tráfico de influencias. La diputada del PRD, Marta Lucía Mitchell, quien fue contendiente de Vicente Fox a la gobernatura en el 95, aseguró que los Vibriesca se beneficiaron con 42 millones de pesos por comisiones y negocios con organismos de gobierno. Ahí tenemos todo esto que viene haciendo Vicente Fox, que ya lo hacía el PRI, que lo va a hacer el PRD y que lo van a seguir haciendo los demás. Del 2004 al 2005 se vio enredado en el proceso de desafueros de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente fue revocado, que finalmente ya no pudo desaforarlo. Ahí tenemos la figura de Andrés Manuel López Obrador. Por eso iniciamos esta última sesión con la figura Fox, López Obrador, porque se han vuelto como los dos payasos de este circo que hemos tenido a nivel nacional. Ambos nuestros presidentes, pero han sido este circo lo que hemos ido viendo durante estos últimos 20 años. Del 2001 al 2002, los ejidatarios de Atenco frenaron también la obra en el aeropuerto de Texcoco. Esta obra, que era precisamente un aeropuerto, pues en aquel entonces fue emitido un decreto presidencial donde se expropiaban alrededor de 4.500 hectáreas pertenecientes a ejidatarios. Obviamente los campesinos se sintieron agredidos, se sintieron afectados, hicieron varias protestas. El 2 de noviembre del 2001, los ejidatarios de San Salvador Atenco, en el Estado de México, inician los trámites legales impugnando ante tribunales federales sobre el decreto expropiatorio de sus tierras. Y el 1 de agosto del 2002, la Presidencia de la República decide cancelar el proyecto de Texcoco del nuevo aeropuerto. Así de sencillo, así de fácil, fue como decidió cancelar precisamente Vicente Fox. A lo largo de su sexenio, Vicente Fox buscó una reforma migratoria también con los Estados Unidos, lo cual no va a ser tan sencillo. Obviamente, después de esos atentados del 11 de septiembre de 2001,
pues ya Vicente Fox ya no va a poder lograr su tan afamada reforma migratoria, y el Congreso de los Estados Unidos desde aquel entonces va a aprobar la construcción de un muro antimigrantes a lo largo de toda la frontera. Entonces ya no se va a lograr, precisamente por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, de la caída de las famosas Torres Gemelas. Uno de los proyectos más importantes, más grandes de Vicente Fox fue la Biblioteca José Vasconcelos, que es considerada la mayor inversión en infraestructura, precisamente durante el tiempo de Vicente Fox. Esta Biblioteca José Vasconcelos tiene una superficie aproximada de 38,000 metros cuadrados. Tuvo un costo inicial previsto de 954 millones de pesos. Fox la inauguró el 16 de mayo del 2006 y declaró que era la más avanzada, de las más avanzadas construcciones del siglo XXI. Sin embargo, la biblioteca tuvo que ser cerrada en 2007 debido a defectos de construcción que se reflejaron en serias filtraciones de humedad. La Auditoría Superior de la Federación detectó 36 irregularidades en su construcción y expidió 13 amonestaciones de responsabilidad a servidores públicos del gobierno federal. O sea, lo mismo que venía haciendo el PRI, que era hacer obras o medio hacerlas y generarse dinero para ellos mismos. Entre las irregularidades detectadas, por ejemplo, se documentó el extravío de bloques de mármol a un costo de 15 millones de pesos, aproximadamente 1.4 millones de dólares. Fue reabierta a finales de 2008 y hoy en día pues sigue precisamente funcionando. Pero esta obra lo que nos muestra es precisamente toda esa corrupción que Vicente Fox pudo haber terminado, que no la terminó y que hoy en día pues, sigue palpante y que no fue ningún cambio durante el gobierno precisamente de Vicente Fox. Fox además se vio envuelto al final de su sexenio en el escándalo de elecciones fraudulentas donde ganó precisamente su similar Felipe Calderón Hinojosa, le ganó precisamente a Andrés Manuel López Obrador, precisamente en la primera ocasión que va a participar en las elecciones federales. Los legisladores del PRD en aquel entonces van a ocupar la mesa directiva del Congreso y van a impedir que Fox lea su discurso, su informe, y obviamente Fox lo único que le va a quedar es entregarlo, nada más. En junio de 2012, ya posteriormente, y esto es lo que desenmascara a Vicente Fox, ya después de que sale del presidente, cuando vienen las elecciones donde va a competir precisamente Enrique Peña Nieto, Vicente Fox llama a todos los que creen en él, a todos sus seguidores, a votar por Enrique Peña Nieto, siendo que es del PRI. Por eso ponemos esa imagen de Vicente Fox y atrás el PRI. En vez de que invitara a votar por la que sería la siguiente en el PAN, que sería Josefina Vázquez Mota. Eso convierte a Vicente Fox en una cuestión verdaderamente trágica, porque muchos que creían ingenuamente, que creían desinteresadamente en ese cambio con Vicente Fox, realmente es un terrible desengaño donde este presidente que hablaba tan mal del PRI, 12 años después, ya obviamente ya con su pensión, ya habiendo ganado las elecciones, ya con mucho dinero en la bolsa, ahora lo que hace es, ya no me conviene que sigan votando por el PAN, ahora apoyo a Enrique Peña Nieto. Y el 17 de mayo del 2018, cuando precisamente Antonio Meade se encontraba compitiendo contra Andrés Manuel López Obrador, también va a decir que ahora a quien hay que darle el apoyo es a José Antonio Meade. Este es Vicente Fox, el que tan mal hablaba, el que tan mal se expresaba del PRI, el que tanto convenció y ahora se convierte en un priista de hueso colorado. Este es el engaño de la democracia. Y es lo que vamos a ir viendo de muchos de estos presidentes, de muchos políticos que pasan por simple dinero de un lugar a otro de forma sencilla. Últimamente Vicente Fox se ha convertido en uno de los principales impulsores de la legalización de la droga en México. Por ejemplo, en agosto de 2010, Fox sugirió legalizar la producción, distribución y venta de drogas. En el 2012, Fox hizo un llamamiento a los mandatarios de América Latina para legalizar las drogas. En el 2013, en el diario Seattle Times, dio a conocer que Vicente Fox invertiría en un negocio en busca de convertirse en la primera empresa minorista de venta de marihuana legalmente establecida en Estados Unidos. Y recientemente, el año pasado, en 2019, durante el Congreso Internacional de Cana México World Summit en 2019, el exmandatario confesó su interés
a los asistentes por crear la primera Asociación Nacional de Marihuana en México. Este es Vicente Fox, el que obviamente dio mucha entrada a la marihuana, al narcotráfico durante su gobierno, el que no cambió nada, lo único que cambió fue los colores, pero ahora vuelve a los mismos colores que estaban precisamente anteriores a su gobierno, que eran precisamente esos colores tricolores del PRI gobierno. Y entonces, después de ganar después del 2006, quien sube como presidente de la República va a ser precisamente este hombre, Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo acosado por las manifestaciones del presidente legítimo, del cual vamos a hablar más adelante, varias cosas interesantes sobre este hombre. Pero allí está este libro también de don Salvador Borrego, Turbulencias en el Sexenio, donde nos habla precisamente de todas estas cosas que le tocó vivir a Felipe Calderón Hinojosa. Su principal promesa de campaña de Felipe Calderón era la creación de más y mejores empleos, trabajos. Es más, él mismo se autonombró el presidente del empleo. Y ahí tenemos ese chusco dibujito donde la verdad es que a quien sí le dio mucho empleo, pues fue a la muerte. Porque durante su gobierno, pues se dio un alza en las muertes por asesinatos, precisamente por su famosa guerra contra el narcotráfico, de la cual vamos a decir algunas palabras más adelante. Muchísima gente murió, muchísimos del ejército, muchísima gente inocente, y hubo masacres por todas partes. La abstención en las elecciones del 2006 creció de 21.6 a 29.6 millones. O sea, la gente cada vez menos cree menos cada vez en esto de la democracia. Principalmente en aquel entonces porque las esperanzas estaban puestas en Vicente Fox. Y Vicente Fox había defraudado a la nación. Lo que Felipe Calderón Hinojosa hizo es continuar lo mismo que venía haciendo Vicente Fox, de hacer más costoso el aparato gubernamental. O sea, crear el asistente, del ayudante, del adjunto, del vicepresidente, etcétera, etcétera. Y así fue creando más y más puestos. Eso es lo que venía haciendo precisamente Felipe Calderón, es lo que venía haciendo Vicente Fox y es lo que venía haciendo el PRI. En Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, se da el caso de este presidente municipal panista, David Ulises Guzmán, que se autorizó 29 millones de pesos tan solo en publicidad, porque obviamente lo más importante para poder ganar elecciones pues, es publicidad. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cada uno cobró en el 2007 casi 400,000 mensuales. Ahí está ese libro donde podemos tener mayores datos, México traicionado, 40 años de saqueo y despilfarro, precisamente en Salvador Abascal. Y en el 2007 se dio el escándalo de los robos de Napoleón Gómez Urrutia. ¿Quién es este hombre? Napoleón Gómez Urrutia era líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares. Y fue demandado en aquel entonces, en el 2007, por cobrar a Scotiabank un fideicomiso por 55 millones de dólares que correspondía a la compañía minera de Cananea, que había sido privatizada en 1997. Pero obviamente él vio la oportunidad y agarró ese dinero. Huyó prófugo a Estados Unidos, se le encontraron cuentas por 314 millones de pesos en Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Francia, Colombia y Estambul. En el 2018, con el Movimiento Regeneración Nacional, o sea, Morena, este movimiento lo puso como candidato al Senado y hoy es senador por la vía plurinominal, estos que no sirven para nada. En mayo de 2006, los líderes del CENTE en Oaxaca cerraron carreteras, bloquearon el aeropuerto, precisamente allá en Oaxaca, precisamente porque eran utilizados todos estos personajes, para crear toda esta desestabilización en aquel entonces, precisamente allá en Oaxaca. También tenemos el caso de la periodista Lidia Cacho, que acusa toda esta serie de red de pederastía que se llevaba a cabo precisamente por Kamel Nassif, que es judío, y que recientemente, por cierto, se encontró que está viviendo en Líbano, y que denuncia en su libro Los demonios del Edén todas estas cuestiones del poder que se encuentra detrás de todo esto de la pornografía infantil. En aquel entonces el escándalo se había llevado a cabo precisamente por todas estas cuestiones de que el magnate judío Jan Sukarkuri,
que era amigo de altos funcionarios, llevaba 2 décadas de explotación sexual de niños y niñas. Obviamente, este individuo fue protegido por este magnate, Kamel Nasif, que en una llamada que fue grabada con el gobernador en aquel entonces de Puebla, el famoso Gober Precioso, de nombre Mario Marín, donde le decía que le iba a mandar dos chiquitas, 2 botellitas para que se diera el gusto. Precisamente este era el tipo, es el tipo de personas que existía precisamente en aquel entonces y que sigue existiendo. Lidia Cacho habla de la trata de más de 18,000 menores procedentes de diversos países. Recientemente, como ya lo dijimos, el 10 de julio del 2020 fue encontrado en Líbano y el gobierno ha solicitado su extradición. Pero como ya lo habíamos dicho, seguramente, pues, como es de origen israelí, pues muy difícilmente va a ser perseguido. De la década de los 60 se va a definir en Estados Unidos que México va a ser el camino de la droga. En Estados Unidos se va a empezar a apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC, para mantener el negocio del narcotráfico. Cuando Calderón inició la famosa guerra contra el narcotráfico, solo fue realmente un engaño. Realmente a quien apoyaba era el cártel de Sinaloa, y todas estas cosas están en el testimonio precisamente que da el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada, en este libro que vale la pena analizar, que es El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo Zambada, de Anabel Hernández. En aquel entonces, obviamente, Vicente Zambada, hijo del Mayo, lo que declaró fue que durante el sexenio de Vicente Fox, inclusive el cártel de Sinaloa transportaba las drogas en buques y en pipas de Pemex en aquel entonces. En este libro, además, cito textualmente lo que dice Anabel Hernández, dice: en el cártel de Sinaloa, como cualquier otra empresa, tiene recursos materiales, recursos humanos, y los funcionarios públicos corruptos de alto nivel son indispensables para la organización criminal, tanto como la turbocina para que vuelen los aviones. Si alguien sabía muy bien de esto, era el Mayo Zambada, que hizo de la corrupción al más alto nivel su garantía de impunidad, para ser el único narcotraficante mexicano que lleva 50 años en activo sin jamás haber pisado la cárcel. Sí ha pisado la cárcel su compadre el Chapo Guzmán, pero este señor, el Mayo Zambada, nunca la ha pisado. El cártel de Sinaloa, además, contribuyó con millones de dólares para la campaña de Vicente Fox. Todo esto son citas de Anabel Hernández, precisamente de este libro. Calderón usó el ejército para combatir del lado del cártel de Sinaloa contra los Zetas. Ella va a explicar que en aquel entonces se va a dar precisamente esta guerra entre en el narcotráfico por ganar territorio entre los Zetas y precisamente el cártel de Sinaloa, y a quien va a apoyar Felipe Calderón va a ser precisamente al cártel, y a quienes más van a agarrar van a ser a personajes de la Zeta. El Chapo inclusive prestaba gente vestida de federales que iban junto con los policías federales a hacer operativos a las casas de sus enemigos, y que inclusive durante la campaña presidencial de Peña Nieto hubo mucho dinero proveniente del narcotráfico. Todas estas cosas que a veces las decimos solamente de manera tal vez coloquial, están bien documentadas precisamente en este libro, El Traidor, de Anabel Hernández, que desde que nació, desde el 2019, de diciembre del 2019, se ha convertido en un bestseller. Felipe Calderón, obviamente, también habla de que recibió millones de dólares en soborno, cuando Calderón hasta se vestía de general, se vestía ahí de soldado y decía que atacaba el narcotráfico. En el 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón, Edgar Valdés Villarreal fue aprendido la Barbie, y ahí tenemos la sonrisa de este narcotraficante que se está riendo, se está burlando. Pues este señor va a declarar que inclusive el mismo presidente a veces presidía reuniones con el narcotráfico. Entonces era un mero engaño lo que hacía Felipe Calderón Hinojosa, solamente del lado del cártel de Sinaloa. Inclusive declara esta periodista que la Policía Federal le compraba droga al cártel de Sinaloa y que luego ellos la vendían por su cuenta. En el 2007 los homicidios dolosos fueron de 8,867 para el 2008, y cuando inicia la guerra, 14,000, y siguieron aumentando años pasados. Ahí está esa fotografía que viene precisamente en este libro de El Traidor, donde lo que está de rojo es el lugar
donde es seguro que se encuentran en operaciones el cártel de Sinaloa. Y en amarillo donde probablemente está, donde hay algunos indicios que está. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente en todo el mundo se encuentra el cártel de Sinaloa, y aquí en México ha sido apoyado por todos los gobernantes. Hoy en día sigue siendo apoyado precisamente por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando intentó atrapar al hijo del Chapo, dijo que no tenía el suficiente armamento para detenerlo, que por el bien de la población lo dejaba ir, y realmente pues se salió sonriendo el hijo del Chapo. Recientemente también aparecía en fotografías con la mamá del Chapo Guzmán, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Todas estas cuestiones que se vienen dando hoy en día de nuestro gobierno, pero no solamente con Andrés Manuel López Obrador, sino también con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Vicente Fox Quesada. Don Salvador Borrego va a denunciar que México se encontraba en guerra ajena con este maravilloso libro, pues Estados Unidos no atacaba el consumo, y mientras Estados Unidos no atacara el consumo allá, pues nosotros seguíamos introduciendo, y seguía pasando por mar, por tierra, por aire, por todas partes. El narcotráfico seguía pasando de un lado para otro, ayudaban las mismas pipas de Pemex, etcétera, etcétera. También durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre de 2009, en la Ciudad de México, se aprobaron las uniones homosexuales. Recordemos, aquí fue cuando iban más duros los perredistas. Se aprueban las uniones homosexuales desde diciembre de 2009. Para abril del 2007 se decretó en la Ciudad de México la completa despenalización del aborto. Tantos y tantos asesinatos que desde aquel entonces se vienen dando, precisamente de seres inocentes, verdaderamente inocentes, como si el aborto resolviera algo, como si el asesinato de un inocente resolviera algo. En enero de 2009, el Papa Benedicto XVI levantó la excomunión a la Fraternidad San Pío X, que son estos tradicionalistas de los que ya habíamos hablado precisamente en la sesión pasada, que habían salido excomulgados por negarse a obedecer al Papa de aquel entonces. Ya hubo un arreglo precisamente con el Papa Benedicto XVI, ahí tenemos la imagen de uno de sus líderes, Monseñor Bernard Felay, y otro de sus líderes, el obispo Williamson, Richard Williamson, en el 2009, fue atacado duramente por los judíos por negar el dogma del holocuento, o como lo quieran llamar, holocausto. Nosotros preferimos decirlo holocuento, porque hay mucha documentación que habla precisamente de que el holocausto es un cuento que solamente se creen los más ilusos, prácticamente los que no estudian historia. Los remitimos a maravillosos libros como los de don Salvador Borrego, y como los de Pedro Varela, y otros revisionistas. Inclusive aquí en este libro vienen varios autores que niegan precisamente la autenticidad de ese llamado holocausto contra los judíos. En el 2009 se dio la gran recesión en Estados Unidos, que resultó en una caída del 6% en el PIB en ese año. De hecho, ahí tenemos una tabla donde en el 2007 iba creciendo el gobierno de Felipe Calderón, 2008 3.3%, y en el 2009 se da una caída porque Estados Unidos entra en una crisis. Y cuando aquí analizaba con mis alumnos precisamente todas estas cuestiones financieras, y si nos preguntaban, bueno, si los Estados Unidos son la primera potencia mundial y si a todo mundo prestan, pues ¿con quién están endeudados? ¿Por qué cayeron en esta recesión? ¿Por qué cayeron en estas cuestiones económicas que el mundo la llamó la crisis de la hamburguesa? Porque ellos habían bautizado muchas crisis, como por ejemplo la nuestra, como la crisis del tequila. Y la realidad es que había sido una crisis originada por la falta de pago en cuestiones hipotecarias, pero ¿a quién se le debía? A empresas judías. De hecho, los judíos solamente son una cara de toda esta mafia, que es dirigida precisamente por el judaísmo, que desde la Segunda Guerra Mundial fue quien ganó la guerra, encabezada precisamente por Roosevelt, que era judío, por Stalin, que era judío, y todos los demás, obviamente, meras marionetas. La deuda total externa en aquel entonces también va a aumentar durante el gobierno de Felipe Calderón. Pues ya dijimos, tenemos que buscar dinero para seguir pagando a tanto funcionario inútil, y va a pasar de 117,000 a 226,000 millones de dólares. La inversión pública en la industria petrolera, eso es una de esas cosas interesantes, va a aumentar 63.3% en comparación con la inversión
efectuada en la administración anterior, o sea, en la de Vicente Fox. También Felipe Calderón va a crear este famoso programa Oportunidades, que prácticamente va a ser la misma remozadera de lo que ya había venido haciendo Vicente Fox en cuestiones sociales, de lo que venía haciendo el PRI anterior, ¿no? Para apoyar supuestamente económicamente a las familias en situación de pobreza. Y ahí está este maravilloso libro, 100% recomendable, Desigualdad y Distribución de la Riqueza, de don Luis Pasos. Total, que después de aplicar este programa Oportunidades, pues la pobreza no desapareció, al contrario, aumentó del 43 al 46%. Y así lo va a decir prácticamente don Luis Pasos, porque históricamente la inversión del Estado en la distribución de la pobreza, vía aumento de los impuestos, no ha sacado a la gente de la pobreza. Esas políticas solo sirven para justificar el crecimiento del gobierno. Incluso dice el profesor chileno Alex Kaiser, lo cito textualmente, dice: hoy vivimos bajo una verdadera tiranía de la igualdad, en que nadie puede osar desafiar en sus fundamentos sin ser condenado como un inmoral, egoísta y desalmado. Por tanto, los programas etiquetados como sociales no funcionan para reducir la pobreza. ¿Para qué sí funcionan esos programas? Esos programas sí funcionan para manipular a los pobres, para ganarse el voto de los pobres, para desviar recursos a nombre de los pobres y para justificar el aumento de impuestos. En pocas palabras, el aumento de impuestos, el aumento de la deuda pública, todos estos aumentos, el único pretexto que son los pobres, como lo hacía Judas, sirven para estas cosas, para cuestiones electorales, para cuestiones de justificar el presupuesto. Y es lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa, el que se decía también presidente del empleo. Es lo que hizo Vicente Fox y es lo que sigue haciendo el gobierno actualmente. El 5 de junio de 2009 se incendió la famosa guardería ABC en Hermosillo, Sonora, México. Una verdadera tragedia en el 2009 que le tocó vivir precisamente al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En el incendio fallecieron en aquel entonces 49 niños y niñas y 76 resultaron heridos. Todos los infantes estaban entre 5 meses y 5 años de edad. Una verdadera tragedia. Ningún funcionario de alto nivel en aquel entonces asumió la responsabilidad de esta tragedia. Sin embargo, se dio a conocer que parientes de Margarita Zavala, quien hoy encabeza un famoso movimiento que busca la presidencia de la República, esposa en aquel entonces de Felipe Calderón, estaban entre los dueños de la guardería ABC. O sea, en pocas palabras, dan permisos sin revisión para que lo único que les interesan es cuestiones financieras. En el 2012 entró en vigor la reforma política que estableció las candidaturas independientes. Aquí ya se va a poder establecer que el doctor Simi se lance de candidato y otros más. Se llevó a cabo también la eliminación de trámites y servicios, suprimiendo de 2.800 trámites y servicios. O sea, hay claros oscuros en el tiempo de Felipe Calderón, que la mayoría son oscuros, que la mayoría es lo mismo que venía haciendo Vicente Fox, lo mismo que venía haciendo el PRI de antes. Y bajo ese entorno va a llegar Enrique Peña Nieto, gobernador, quien fuera gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, con una tremenda publicidad, pero tremenda publicidad, y que del 2012 al 2018 ganara la presidencia, a quien ya dijimos, Vicente Fox era su fiel apoyo, el que decía que teníamos que sacar al PRI gobierno. En el 2010, por ejemplo, cuando fue gobernador, se dio el asesinato de la niña Paulette, hija del judío Mauricio Guevara, y todo esto se escondió fácilmente, porque da la casualidad que en aquel entonces, quien se encontraba en la procuraduría era el judío también, Bas Basakal. Entonces, prácticamente todo el negocio se hizo entre judíos, prácticamente. Lo más importante que hizo como gobernador aquí en el Estado de México es hacer campaña política, obviamente, para llegar a la presidencia. Por todos lados aparecía el logo de Compromiso Gobierno que cumple. En 2015, Peña Nieto pidió un préstamo por 1,000 millones de libras esterlinas y 1,500 millones de dólares. Y ahí tenemos una imagen de cómo viene la carga financiera aumentando desde Vicente Fox, después con Felipe Calderón va a subir terriblemente a mitad de los sexenios, precisamente en el 2009, cuando viene esta recesión de los Estados Unidos que nos va a afectar.
Y con Peña Nieto, pues no tiene ni siquiera un momento de estabilidad, sube tremendamente. Obviamente con López Obrador es la misma tendencia. Lleva 2 años, pero ya se puede empezar a hablar de todas estas cuestiones que venía haciendo Fox, que venía haciendo Felipe Calderón, que venía haciendo Peña Nieto y que hoy viene haciendo López Obrador. Es lo mismo. Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos desde el 2017 y toda la prensa judía lo va a venir criticando por su actitud pro vida. De hecho, y este es un dato interesante, Donald Trump se va a convertir en el primero y en el único presidente de los Estados Unidos en participar en una marcha a favor de la vida. Nosotros como católicos deberíamos de ver ese punto importante, esa estrellita en Donald Trump, que independientemente de todo el racismo por el que lo tildan, es el único presidente que le ha quitado presupuesto a la abortera más grande del mundo, a la empresa abortera más grande del mundo, que es el único presidente que le ha quitado presupuesto a la ONU para que deje de promover el aborto en todas partes. Muy seguramente para noviembre de este año va a perder las elecciones porque pues, el que viene ahí durísimo, que es un proaborto y que trae gente proaborto, John Biden, pues viene fuertemente apoyado por todos estos negocios proaborteros, principalmente por Planned Parenthood. Un dato interesante desde aquel entonces y que seguramente este año es el acabose de Donald Trump. La deuda de Pemex en 2017 ya es de 3.62 billones de pesos y prácticamente ya estamos en una situación impagable, o sea, ya estamos en una situación ya prácticamente crítica. El 10 y 11 de septiembre de 2016 se van a dar 120 manifestaciones simultáneas a favor de la familia y contra los matrimonios igualitarios que había propuesto precisamente Enrique Peña Nieto. Y para el 24 de septiembre también de ese año, del año 2016, en la Ciudad de México, la caminata va a ser de alrededor de 400,000 personas. Todo Paseo de la Reforma va a estar inundado de verdaderos hombres y mujeres pro vida de todas las religiones. Había evangelistas, había católicos y había de otros que precisamente en lo más básico que tenemos es la defensa de la vida. Fue, la verdad, una cuestión histórica donde es el reconocimiento para esta organización que sale el Frente Nacional por la Familia, que haya logrado organizar a todo México en estas manifestaciones simultáneas. Y tenemos la imagen en la ciudad de Toluca, pasando la Santa Veracruz, y tenemos también la imagen en el Ángel de la Independencia de toda esta gran manifestación. El 8 de enero de 2018 va a fallecer a los 102 años don Salvador Borrego, autor de más de 50 libros, y que en la página 142 de su autobiografía, que se llama Remembranzas de mis 100 años, va a publicar un reconocimiento otorgado al movimiento por una conferencia que va a dar en San Mateo Xochitlán en el año 2010. Desde aquel entonces y mucho antes, para el corazón de don Salvador Borrego, el movimiento Cristo Rey se ha encontrado en un lugar muy especial. Y nosotros como movimiento también así lo tenemos. Por eso no dejamos de promover estos maravillosos libros a Borrego, principalmente en cuestión histórica y en cuestión política, donde desmiente a Felipe Calderón, donde desmiente a Peña Nieto, donde desmiente precisamente también a Vicente Fox Quesada y a todo el priismo. El camino elegido por Enrique Peña Nieto es el mismo, obviamente, que el de los 70s, 80s, mayor gasto cada año, que es el mismo camino que ocupa Vicente Fox, que es el mismo camino que ocupa Felipe Calderón. También en su gobierno se va a dar un alza en los ingresos petroleros, pues fue mayor, pero no fueron bien administrados. Durante su gobierno aumentaron los impuestos, se va a dar la famosa reforma hacendaria, que aplica la generalidad del IVA a diversos productos y actividades que antes no pagaban, por ejemplo, como la compra-venta de casas habitación, el transporte público foráneo, los alimentos procesados para mascotas y hasta la goma de mascar. Se grabó obviamente mediante el impuesto especial sobre la producción y servicios, el IEPS, el consumo de bebidas azucaradas, alimentos con alto grado calorífico, tales como refrescos, golosinas y frituras. Se creó también un impuesto del 10%
sobre las utilidades obtenidas por especulación en la bolsa de valores. Y ahí está este maravilloso libro también de Luis Pasos, actual, ¿Por qué los impuestos son un robo? Maravilloso libro también. Este otro libro de Enrique Peña Nieto, El retroceso, pues el supuesto gasto para combatir la pobreza aumentó y obviamente también aumentó el número de pobres. Aquí obviamente es necesario aplicar el viejo adagio chino. A los pobres no le des un pescado, sino que enséñalos a pescar. Pero aquí realmente al gobierno no le interesa sacar a los pobres de la pobreza porque son su negocio. Aquí lo que les interesa es seguirles dando un pescadito que cuesta millones de pesos y que en la realidad pues les doy solamente las obras. No les interesa nada de eso. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen del que fuera secretario de Desarrollo Social en aquel entonces, Luis Miranda Nava, en el año 2007, cuando le preguntan, pues, ¿por qué no ha disminuido la pobreza? Es que todavía estamos haciendo análisis para detectar dónde están los pobres. En pocas palabras, ya casi estaba por terminar el sexenio, le faltaba un año y no sabían dónde estaban los pobres. Pues realmente nunca lo quisieron saber. Eso era realmente, o eso era realmente lo que era Enrique Peña Nieto. El número de beneficiarios, por ejemplo, en aquel entonces de este programa estaba inflado. Se hablaba de 4.7 millones de beneficiados y solo eran contabilizados 1.1 millones. ¿A dónde iban a parar todos esos recursos? Obviamente a propaganda, a robo de dinero, etcétera, etcétera. Durante 2017, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, fue detenido por el desvío de 35 millones de dólares ahí desde su gobierno de Veracruz. O como otros gobernadores, Guillermo Padres de Sonora, Gabino Cue de Oaxaca, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Roberto Borge de Quintana Roo, etcétera, 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 y más etcétera, porque son casi todos los gobernadores que fueron perseguidos y que siguen siendo perseguidos por el desvío de recursos. En el 2013 se intentó reformar el sistema educativo, sobre todo en lo respecto a la materia, en la materia de evaluación de los docentes. En 2013 también se propone abrir Pemex a la inversión privada mediante contratos de exportación y extracción de hidrocarburos. Esto ya lo había propuesto Vicente Fox, Felipe Calderón, pero no se había permitido. Fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando ya se logró hacer. En enero de 2014 se crea la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y es nombrado Alfredo Castillo, ¿sí? Este personaje que había estado implicado en todo este movimiento de tapar a los judíos sobre el asesinato de la niña Polet. Alfredo Castillo subió después de procurador en el Estado de México, después del judío Bas Basakar. También durante el gobierno de Peña Nieto se da la famosa desaparición y también asesinato de muchos estudiantes, pero la desaparición de estudiantes de Ayotzinapan, la noche del 26 al 27 de septiembre del año 2014, donde es inculpado directamente José Luis Abarca. Y la verdad es que en este libro de Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala, habla de todas estas irregularidades de lo que se hizo en aquel entonces, cómo todas las versiones se contradicen, cómo el mismo gobierno quiso tapar que quien desapareció a estos estudiantes y que aún todavía no encuentran su paradero era el mismo ejército y no los Guerreros Unidos y no el presidente municipal y no los funcionarios o los policías municipales. Se necesitaba un plan macabro, un plan poderoso, y solamente lo podía orquestar una organización tan poderosa como el ejército. O sea, en pocas palabras, desde Enrique Peña Nieto, el gobernador de Morelos, y hasta el presidente municipal, José Luis Abarca, seguramente todos tenían algo de implicación, y no nada más José Luis Abarca. Recientemente, por ejemplo, José Luis Abarca pidió que un amparo no se le otorgó, sin embargo a su mujer sí, ya salió de la cárcel, bajo amparo recientemente. En agosto de 2017, 3 exdirectivos de Odebrecht, o sea, 3 de una empresa a la que se le daban cuestiones sobre Pemex, aseguran que Emilio Lozoya, que fue exdirector de Pemex, recibió $10 millones en sobornos. Hoy estamos hablando de todo esto que está diciendo Emilio Lozoya, que está hablando de todos los funcionarios panistas, funcionarios priistas, y de todos los que recibieron dinero en aquel entonces. Otro reportaje periodístico, por ejemplo, fue publicado el 9 de noviembre de 2014, donde se denunció la compra de un inmueble de $7 millones al grupo Giga.
Esta compra de este inmueble, esta empresa Giga era una empresa beneficiada con contratos públicos durante la etapa de Peña Nieto cuando él era gobernador del Estado de México. Dicho reportaje en aquel entonces de este periódico provocó la cancelación de la licitación del proyecto del Tren México-Querétaro a una de las empresas de Grupo Giga. Otro reportaje posteriormente revela otra compra vinculada a un consorcio realizada esta vez por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en una casa en Maninalco, Estado de México. O sea, se empieza a dar todo esto del destape de la famosa Casa Blanca y demás y más cosas. Esto en el tiempo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y así termina el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y vamos entonces a hablar de lo actual, de Andrés Manuel López Obrador. Primeramente tenemos que decir que Andrés Manuel López Obrador es un priista de hueso colorado y que aplica las mismas cuestiones que aplica Vicente Fox, que aplica Calderón, aunque se dicen panistas, que aplica Enrique Peña Nieto y que aplicó Luis Echeverría, que aplicaron todos los presidentes priistas, que es un engaño todo esto. Después se vuelve perredista, ¿no? Todo esto nada más es un cambio de colores, de imagen. Hay que tener un verdadero criterio para ver todos estos mentirosos que pretenden decir que van a generar un verdadero cambio, pero que sus acciones nos dejan ver lo contrario, pues hacen exactamente lo mismo que vienen haciendo sus predecesores a los que tanto atacan. Por ejemplo, hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, para desviar la atención de lo que está surgiendo en contra de él, pues está hablando de que se haga un plebiscito para juzgar a los expresidentes. Pues ojalá que al escupir para arriba no le vaya a caer esa saliva en la propia cara, porque más adelante le puede tocar. Y es morenista, fundador de este movimiento desde el 2014 a la fecha, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, quien lo va a llevar a la presidencia de la República. De 1996 a 1999 fue presidente del PRD y del año 2000 al 2006 fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Desde que fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, apareció a las 6 de la mañana en la televisión para mantener su popularidad. No es algo que haya inventado recientemente, que todos los días a las 7 de la mañana. No, ya desde que era jefe de gobierno, tenían que chutarse todas estas reuniones de prensa muy aburridas que hacía López Obrador todos los días. Obviamente todo esto únicamente para manejar su popularidad. ¿Qué es el populismo? ¿Qué es este sistema de gobierno que lo único que quiere es mantener la popularidad? Eso es precisamente el populismo. Lo único que quiere alcanzar es mantener la aceptación de la mayoría de los ciudadanos mediante, obviamente, medidas sociales, económicas, ayudas, privilegios, dádivas. Esto es el populismo. Lo que le interesa a un populista es ganarse la simpatía de todos, estar bien con todos, es aquel que quiere estar bien con todos, en pocas palabras. Eso es un populista, así es como lo define prácticamente don Luis Pasos en ese libro que surgiera en aquel entonces, Un populista en el 2006, donde habla de toda esta cuestión psicológica de este hombre. En el 2004 se va a establecer un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, con 385,000 beneficiados. Y obviamente, pues lo que busca este hombre es mantener precisamente su popularidad. En el 2020, por ejemplo, para la Secretaría de Bienestar, se hicieron ampliaciones por 8,365 millones de pesos para los 3 programas estrella del gobierno. ¿Cuáles son estos 3 programas estrella del gobierno actualmente? Uno es el bienestar de las personas adultas mayores. 2, el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Y 3, Sembrando Vida. O sea, se les va a dar a los campesinos que van a recibir 5,000 mensuales. O sea, es lo mismo que venía haciendo el PRI. El PRI se había ganado a los campesinos. Ahora López Obrador descubrió que también a los adultos mayores y también a las personas que son de discapacidad permanente. Esto es lo que pretende precisamente hacer ahora en el 2020 Andrés Manuel López Obrador. En la deuda, cómo se viene comportando o cómo se comportó en aquel entonces dentro del distrito, en el Distrito Federal, se incrementó de 32 mil millones en el 2001 que había a 41,000 millones en 2005. O sea, la deuda prácticamente siguió aumentando durante todo hasta aquel entonces, cuando él era jefe
del gobierno del Distrito Federal. En 2004, por ejemplo, en los estudios Televisa Chapultepec, Broso el payaso, confrontó a René Bejarano por el video con Carlos Ahumada, y tenemos la imagen. Esto fue realmente algo épico, donde se encontraba Broso con Bejarano y hasta le dice groserías este payaso a Bejarano, que era en aquel entonces de los más cercanos precisamente de López Obrador. En estos videos se observa a René Bejarano recibir fajos de dinero por parte del empresario argentino en aquel entonces, Carlos Ahumada. Bejarano posteriormente va a admitir que había recibido ese dinero para los gastos de campaña de la candidatura del PRD a la delegación Álvaro Obregón, llamada Leticia Robles Colín. Meses después fue desaforado este hombre, René Bejarano, e ingresado a prisión, acusado de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. Fue absuelto el 6 de julio del 2005, después se supo que otros políticos también recibieron recursos de Carlos Ahumada, por ejemplo, Carlos Imaz, que es esposo de Claudia Sheinbaum, esta judía que actualmente es la jefa de gobierno del Distrito Federal, y también a Ramón Sosamontes. Carlos Imaz reveló además que el dinero llegó a manos de Rosario Robles, en aquel entonces que era líder nacional del PRD, y posteriormente esta Rosario Robles se volvió en las más grandes seguidoras de precisamente Enrique Peña Nieto. Ya vemos cómo del PRD se brincan al PRI, al que tanto atacaban, y así son panistas, después priistas, después perredistas, ahora morenistas. Muchos de esos panistas, muchos de esos priistas, perredistas, ahora son morenistas, según les convenga. Imaz, además, este señor Carlos Imaz decidió retirarse de la escena pública, pero Claudia Sheinbaum es actualmente la jefa del gobierno de la Ciudad de México. La esposa de René Bejarano, Dolores Padierna, fue senadora plurinominal del 2012 al 2018 y es diputada federal desde el 2018. Recientemente, por ejemplo, salió en redes cómo confunde esta mujer ignorante a Guadalupe Victoria con Antonio López de Santana. Esto es la cuarta transformación, ¿eh? En la actualidad, René Bejarano opera directamente para Morena. Y recientemente, en estos meses pasados, calientito, tenemos al hermano de López Obrador, a Pío López Obrador, recibiendo dinero también en estos videoescándalos que ya se daban desde el 2014, desde el 2004, desde hace 16 años. En la actualidad, el mismo hermano de López Obrador recibiendo de David León, y Andrés Manuel López Obrador lo único que se le ocurre decir es que son aportaciones para fortalecer el movimiento. Obviamente lo que aquí nos deja ver todo este dinero es que quien manda en la democracia es el dinero, y que si el próximo que reciba el beneplácito de los ricos, de los poderosos, pues es Pancho Pistolas, pues él va a subir al poder. Así de sencillo. Le van a hacer una gran publicidad, le van a crear su partido y va a ser el próximo presidente. Y quien va a gobernar detrás de Pancho Pistolas va a ser precisamente esos que gobiernan detrás de Vicente Fox, detrás de Calderón, detrás de Peña Nieto y actualmente detrás de López Obrador. Esa es la triste realidad en la que nos encontramos. Quien gobierna no es el pueblo, no nos engañemos. Quien gobierna la democracia no es el pueblo, es esta oligarquía de los más ricos, es esta oligarquía de los que realmente son los que tienen el dinero, son los que mandan en la democracia. En aquel entonces, también en el 2004, el secretario de la Tesorería de Andrés Manuel López Obrador, que era Gustavo Ponce, fue grabado jugando en Las Vegas. Este hombre, nada más como para decir algunos datos, participó en los sexenios de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. Se desempeñaba en aquel entonces en las labores de control, fiscalización y definición del ejercicio de la administración y del gasto público. Fue grabado mientras apostaba en una mesa de juego en el Casino Bellagio en Las Vegas, Nevada. Se dio a conocer la grabación el 2 de marzo en el 2004 y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal giró una orden de presentación en su contra por 31 millones de pesos que en la delegación Gustavo Madero había desviado y que ya se venía investigando desde tiempo atrás. ¿Por qué? Si ya se venía investigando desde tiempo atrás a este señor Gustavo Ponce, que había desviado en la Gustavo Amadero 31 millones de pesos, ¿por qué López Obrador lo vuelve a meter?
porque es de estos hombres incondicionales como René Bejarano, que lo siguen metiendo, o como Gómez Urrutia, de estos ladronzotes, que son ladronzotes del mismo PRI, y que han trabajado en el PAN también, y que seguirán trabajando en esta terrible democracia en la que vivimos. La Procuraduría, obviamente, lo trató de apresar, huyó de la justicia, y no fue hasta octubre de 2004 cuando fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones en Tepoztlán, Morelos, perdón. El 14 de marzo de 2014, el ex servidor público abandonó el reclusorio al haber recobrado su libertad mediante amparo. O sea, tiene 6 años que este señor, Gustavo Ponce, en aquel entonces que había desviado 31 millones, nada más en la Gustavo Amadores, quién sabe cuánto más dinero en el gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, desvió tanto dinero. Y ya fue liberado. Otro escándalo fue cuando se descubrió, por ejemplo, que el chofer de López Obrador, el famoso Nico, tenía un sueldo inclusive superior que el mismo jefe de gobierno, o muy cercano. El problema no era que ganara tanto dinero, se hablaba de 63,000 pesos mensuales, sino que este gobierno hipócrita, como lo han sido todos los gobiernos, venía diciendo que hablaba de la austeridad y etcétera, etcétera. Y al darse a conocer estos datos, pues lo único que delataba era la mentira de la austeridad. Es una mentira que tengan esta austeridad. Si realmente se decretara una austeridad, otra cosa sería. Y ahora vale la pena hablar de este terrible personaje también que se encuentra en el gabinete ampliado, que es director de la CFE, Manuel Bartlett, y varias decenas de funcionarios más que ganan más que el presidente. Este señor Manuel Bartlett, en 1970 era director general en el gobierno de Luis Echeverría, de este que generó prácticamente una gran crisis de Luis Echeverría y que hizo empezar a crecer terriblemente el gobierno. Fue responsable de organizar las famosas elecciones del 88 cuando salió electo Salinas de Gortari y durante su famosa caída del sistema. Tanto le hemos escuchado hablar a López Obrador decir en contra de Salinas de Gortari que el máximo operador para que subiera Salinas de Gortari al poder, que era este señor Manuel Bartlett, lo pone en la CFE. ¡Qué hipocresía! ¡Qué verdaderamente hipocresía! La Secretaría de la Función Pública anunció recientemente, por ejemplo, una sanción económica y una inhabilitación contra la empresa Cyber Robotics Solution, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, por irregularidades en la adquisición de 20 ventiladores. Sí, o sea, en toda esta tragedia de la pandemia, quien está sacando su mochadota es el gobierno, y las empresas obviamente están desviando recursos. Y Manuel Bartlett es de estos, precisamente de estos priistas, viejos priistas. La multa para la empresa suma más de 2 millones de pesos y las inhabilitaciones publicadas el 6 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación son por 24 y 27 meses, ¿no? Ante todos estos hechos, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces, se hace la víctima y argumenta un complot. No sé por qué ahora no lo ha utilizado la palabra, o no tanto como aquel entonces, pero ya la ha utilizado un poco, y habla de este famoso complot. ¿Qué es esto del complot? Y ahí los remito a este libro de El engaño populista, que habla precisamente de todos estos presidentes como Evo Morales, Chávez, López Obrador, la señora Kirchner, Bachelet en Chile, todos estos que han sido populistas y que han estado en América Latina. Vale la pena también darle una leída a este libro del engaño populista. Esta estrategia lo que busca prácticamente del complot es desviar la atención del verdadero problema. El verdadero problema es la corrupción de Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces. Y entonces va a querer lanzar la mirada sobre quienes lo difaman. Con esta estrategia va a lograr posicionarse como víctima, pues va a convencer, pues obviamente cuando alguien es la víctima, psicológicamente todos nos solidarizamos con la víctima. Con esto inclusive hay quienes consideran más culpables a los que dan a conocer los videos que los propios protagonistas. Por ejemplo, hoy se está desviando completamente la atención de este dinero que no se sabe de dónde vino ni en qué se aplicó, de precisamente Pío López Obrador, pero ya se está desviando precisamente con el hecho de que López Obrador quiere juzgar a los expresidentes. Y con eso, pues ya quiere hacer su plebiscito. También se sale hablando de la rifa de su avión presidencial. Cuestiones populistas que lo único que buscan desviar es, a ver, vamos a ver, si es que tú estás atacando la corrupción, pues atácala, ¿no? Y el que es buen juez, desde su casa empieza, ¿no? Y en este caso, pues con su propio hermano. Obviamente la corrupción las hay en todos los ámbitos de gobierno. El problema no es que la haya, el problema es que
López Obrador se ha propuesto defender a sus colaboradores, que parece en la actualidad lo tienen secuestrado mentalmente. Fue candidato presidencial por el PRD en el 2006. Todo esto, obviamente, estamos hablando desde el punto de vista histórico y lo estamos extrapolando hacia el presente, de lo que ya hizo López Obrador y de lo que se espera o ya está haciendo en la actualidad, ¿no? Como candidato presidencial en 2006, cuando perdió con Felipe Calderón, se declaró el presidente legítimo y tomó el paseo de la reforma. En aquel entonces, el PAN lo calificó a este hombre de López Obrador un peligro para México. En muchas de las imágenes iba acompañado López Obrador con la imagen de Hugo Chávez. López Obrador en aquel entonces, en el 2006, estaba apoyado en su campaña por Manuel Camacho Solís, este priista muy cercano precisamente a Salinas de Gortari, y que era cercano y colaborador, y que es inclusive uno de los actores intelectuales de la muerte de Colosio. Pero ahí lo tenía, ya murió el señor Manuel Camacho Solís. Al perder, lanzó la propaganda, obviamente, de voto por voto, casilla por casilla. Durante 3 meses mantuvo secuestrado con un campamento permanente, impidiendo el tránsito vehicular en la totalidad de la avenida Paseo de la Reforma, que es una de las principales en la Ciudad de México. Y el mismo López Obrador, inclusive antes había promovido durante su gestión como jefe de gobierno el llamado Bando 13, donde decía que se prohibían las protestas que afectaran la movilidad vehicular en las principales vías de la ciudad. Y termina de ser jefe de gobierno y él mismo es el que rompe la propia ley que él había promovido. Sus seguidores lo van a proclamar presidente legítimo el 16 de septiembre y va a rendir protesta en un acto simbólico el 20 de noviembre precisamente del 2006. En aquel entonces la judía Claudia Sheinbaum, que hoy es jefa de gobierno, fue nombrada por López Obrador secretaria de Patrimonio Nacional. Calderón va a tomar en aquel entonces protesta como presidente de Estados Unidos Mexicanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre en medio de un zafarrancho entre diversos silbidos, enfrentamientos a golpes y empujones entre los diputados. Esto va a ser lo que hizo prácticamente López Obrador en el 2006 y fue algo terrible, fue algo terrible. Nos pasamos más adelante en las elecciones de 2007, está este libro, otra vez hablando en contra de la democracia, estos hombres que se dicen demócratas, inclusive este señor Bernardo Barranco estuvo en el Consejo Electoral, y habla de todas estas irregularidades, terribles manejos de lo que es la democracia. Vale la pena leer este libro de Bernardo Barranco, El infierno electoral, precisamente de las elecciones en 2017 en el Estado de México, cuando el PRI pacta entregar la presidencia de la República a López Obrador a cambio de que en el Estado de México le sigan dejando la gobernatura al actual gobernador Alfredo del Mazo. Y ahí está bien documentado por el señor Bernardo Barranco todas las irregularidades precisamente en las que participaron en aquel entonces Alfredo del Mazo, Delfina Gómez, que fue la que pactó por parte de Morena, Juan Cepeda y Josefina Vázquez Mota, que ya era como que de las clientes de aquel entonces. En el 2018 va a ganar la presidencia a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. Y quienes dominan actualmente la esfera política desde entonces son los judíos. Judíos como Marcelo Ebrard, que es secretario de Relaciones Exteriores, jefe del gobierno del Distrito Federal del 2006 al 2012. Cuando se hizo todo esto del plantón, se decía que todo este dinero para mantener este plantón venía precisamente de dinero del gobierno de la Ciudad de México. También otra de los que dominan la esfera política o que están cercanos a López Obrador es la judía Jacob Polensky, quien fuera candidata a gobernadora por el Estado de México, presidenta de Morena del 12 de diciembre del 2017 al 26 de enero del 2020. Otra, la judía Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno del Estado de México, quien recientemente dijo que Juárez fue el mejor presidente que ha tenido México. Pero aquí con datos, con verdaderos datos históricos, no nada más con mentiras, no nada más con eslogan, hemos demostrado cómo Juárez es el peor de los presidentes de México. Por tanto, podemos decir que lo que digan los políticos es exactamente lo contrario. Si hablan bien de un antepasado, como Salinas de Gortari, es porque algo bueno tenía. Si hablan muy bien de Benito Juárez, es porque es el peor de todos los presidentes. Otro de los judíos es Julio Scherer,
hijo de aquel entonces Julio Scherer García, que era director del periódico Excelsior en el 68, cuando hablamos de todo esto de la promoción del vandalismo del 68. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, promotora del aborto y la homosexualidad. Alfonso Durazo, que es actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, o sea, priista, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, del 89 al 92, y sirvió también como portavoz y secretario particular de Vicente Fox. O sea, Alfonso Durazo es típico, ¿no? Del PRI se pasa al PAN, y del PAN actualmente con Morena. Es el típico político. Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación Pública, fue secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo. O sea, tanto que ataca López Obrador al PRI, pues que ahí tiene varios priistas. El judío Alfonso Romo, que se dice que es judío porque desciende precisamente de Francisco Indalecio Madero, y ya habíamos dicho que este descendía de judíos portugueses. Actual jefe de la oficina de la presidencia, y en el 2000 apoyó activamente la campaña presidencial del panista Vicente Fox. Otro igual, que va de un lado para otro. Alejandro Gertz Manero, actualmente es secretario de Seguridad Pública fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, secretario de Seguridad Pública también con Vicente Fox, y en el 2009 diputado plurinominal por el partido Convergencia. Otro que han dado prácticamente de un lado para otro. Estos son los personajes que dominan desde aquel entonces hasta ahora la esfera política, y cómo no ha habido ningún cambio, como PRI, PAN, PRD, Morena, Convergencia, todos son exactamente lo mismo. En cuestiones de crecimiento, ya para hablar de temas de lo que estamos en crecimiento el día de hoy, en el PIB tenemos lo que podemos llamar la tormenta perfecta, donde se juntan todos los peores escenarios en lo que podemos vivir el día de hoy. Hay que decirlo, en la realidad tenemos una mala situación internacional creada por la pandemia, la misma pandemia que se puede desatar todavía más adelante, inclusive se habla de que en diciembre viene otra recaída fuertísima, y un pésimo gobierno. Inclusive recientemente salió, consultados por Citibanamex, 28 grupos de consejeros analistas prevén una contracción del 8.4% en el Producto Interno Bruto para el año 2020, para este año, que implicaría su mayor retroceso desde el 32, cuando se redujo el 14%. Ahí vemos la gráfica de cómo va por trimestre y cómo fue subiendo en el 2009 después de la vertiginosa caída de esta famosa crisis de la hamburguesa en los Estados Unidos, que fue una crisis por las cuestiones hipotecarias, cómo hemos venido subiendo, bajando, y cómo en la actualidad no se le ve fondo a esta terrible caída. Y va para abajo este nuestro PIB. Ahí tenemos también otra gráfica del Producto Interno Bruto en México, en nuestro país, con Carlos Salinas de Gortari del 3.9, Ernesto Zedillo baja 3.39, con Vicente Fox de 1.96, Calderón 1.77 y Peña Nieto 2.43. Hoy estamos en términos negativos, porque tenemos esta tormenta perfecta, mala situación internacional y un pésimo gobierno, y estas cuestiones de la pandemia, todo nos está afectando terriblemente. El Financiero reportó el 13 de julio que el gobierno de la Cuarta Transformación, que es este que llaman López Obrador, está prácticamente sin recursos para enfrentar por lo menos el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? La nómina de los servidores públicos en todos los ámbitos. Y los principales programas de política asistencial, o sea, todos estos programas insignia, las 3 obras insignia, por ejemplo, y todos los programas de López Obrador, se están por venir abajo porque ya no tiene prácticamente presupuesto. Estas obras insignia, por ejemplo, son el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas, Tabasco. El Tren Maya, y prácticamente ya no tiene presupuesto. Esta es la situación actual. Tenemos algunos otros datos interesantes de lo que se está viviendo con Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Por ejemplo, que el populismo sigue avanzando vorazmente. Ahora ya se puso los ojos en el sistema de pensiones. Esto es bien complicado. Miren, en países como Chile ya ha habido estas cuestiones históricas. Allá el gobierno populista de Michelle Bachelet y otros, lo que hicieron fue estatizar el sistema de pensiones. Obviamente ya hay muchísimo dinero que se está reinvirtiendo y que se está generando
dinero para todos los trabajadores en todas las empresas, principalmente bancos. Cuando el gobierno estatiza este dinero, pues no es para administrarlo mejor, porque todas las empresas que ha administrado el gobierno en todos los países, no nada más en México, en Chile, en la Rusia, en todos lados, todo lo que administra el gobierno parece el rey Midas, que en vez de todo lo que tocar lo hace oro, todo lo que toca lo hace popó. Así de sencillo. Y si toca este sistema de pensiones y lo llega a estatizar, va a generar terribles consecuencias. Y por aquí está empezando López Obrador. Empieza con esta medida populista, lo que pretende hacer es aumentar las aportaciones de las empresas y del gobierno. Obviamente pretende que las empresas den más. Va a llegar a un punto en el que las empresas van a decir, pues ya no puedo aportar más, porque se van a sentir muy agobiadas. Entonces va a decir, ya no puede, entonces te voy a expropiar este sistema de pensiones. Se va a reducir el sistema a las semanas de cotización de 1,250 a 750, considerando que cada año tiene 52 semanas, eso va a empezar y se va a elevar la pensión mínima garantizada. Todas estas cuestiones, obviamente, para tratar de ahorcar al sistema de pensiones y para que se genere lo básico para dar el siguiente paso para la estatización del sistema de pensiones. Y aquí es ya prácticamente el acabose en cuestiones económicas, porque a lo mejor este dinero le va a servir para salir un rato a López Obrador. Vamos a vivir un tiempo de estar derrochando dinero y le va a dar dinero por aquí, por allá, va a dar 5,000 pesos a los niños de 13 años, 10,000 a las niñas que se cambien de sexo, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento en el que se le va a acabar. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo cuando se esté hablando del sistema de pensiones, porque es algo que puede colapsar prácticamente ya a nuestro país. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma de penalizar las terapias de conversión sexual. Se castigará de 2 a 5 años de prisión a quienes induzcan a personas a tener esas terapias, además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario, y se deberá perseguir por la Fiscalía Capitalina como querella. Estas penas se agravarán cuando estén relacionados a un menor de edad, las cuales la Fiscalía deberá perseguirlo de oficio. O sea, ya todas las personas que traten de ayudar en sus problemas a todos los homosexuales porque no se sienten bien, y muchos de ellos caen inclusive en fuertes depresiones y muchas veces en el suicidio. Aquí vale la pena recomendar la película Pink, que habla de toda esta cuestión psicológica de los homosexuales, y por el hecho de quererlos ayudar, pues vas a ir a dar a la cárcel. Y más si eres padre de familia ya en la Ciudad de México. Y esto que se dio en la Ciudad de México, como el aborto, como los matrimonios homosexuales, o como esta reforma para penalizar las terapias, pronto se quiere llevar a cabo a nivel nacional. La Ciudad de México prácticamente es el laboratorio. En los Estados Unidos, los abortistas respaldan a Joe Biden, que va arriba en las encuestas para noviembre, de lo que ya habíamos dicho, en contra precisamente del actual presidente de los Estados Unidos, que busca reelegirse. Recientemente se registra también un bebé de pareja del mismo sexo, ya lo registraron. En Morelos ya se habla de estas adopciones de homosexuales. Y tan mal estamos que en una parroquia, por ejemplo, católica en Alemania, se cuelga un pendón con la bandera LGTBI por la Semana y Día del Orgullo Gay. Allá en Europa, agosto es el mes del orgullo gay, no como acá en junio, supuestamente. Y ahí tenemos esa imagen de esta parroquia católica precisamente apoyando a los matrimonios homosexuales. Es triste, la verdad. En muchos lugares, como por ejemplo en Saltillo, este obispo también, Raúl Vera, es otro de estos fuertes. Otro sacerdote, Solalinde, también estos fuertes que andan promoviendo todo esto de los matrimonios homosexuales y que han estado apoyando obviamente durísimo a López Obrador. Obviamente, y con esto terminamos prácticamente todas estas cuestiones históricas, pues es que Andrés Manuel López Obrador y su disque historiadora esposa Müller están proponiendo estas famosas mentiras históricas de la cuarta T. Ellos son la cuarta T. ¿Cuál es la primera T o la primera transformación para ellos? Es el binomio Hidalgo-Morelos, que ahí lo tenemos, después Juárez, al que le ponen la bandera de muy patriota, y después Madero-Cárdenas, que es prácticamente la revolución. Ya vimos cómo ni Morelos ni Hidalgo generaron ninguna independencia. Quien sí la generó fue Iturbide,
como Benito Juárez le quitó las tierras a las asociaciones indígenas. Por eso Zapata se levantó en armas precisamente contra estas leyes de reforma que se dieron en 1857. Y que además Benito Juárez trajo a los Estados Unidos desde aquel entonces en una intervención en Antón Lizardo contra el verdadero héroe de la guerra de reforma, que es don Miguel Miramón. Y tenemos de los otros dos personajes, al judío Madero y al socialista comunista Cárdenas, que lo que hizo fue darle mucha rienda suelta a Tomás Garrido Caníbal para perseguir a la iglesia, cerrar las iglesias de Tabasco. Y que el último bastión, el último personaje verdaderamente histórico, grande en nuestro país a nivel que pudo hacer frente contra este sistema comunista fue don Salvador Abascal Infante, que del año 2000 goza ya precisamente de la presencia del Señor Jesucristo. La biografía adicional, independientemente de todo lo que hemos estado mencionando, son todos estos libros de don Salvador Borrego: Imponderable, México chantajeado, Desorden mundial económico y moral, Devastar valores, el gobierno mundial, Radiografía del México actual, La cúpula gubernamental va haciendo trizas a México, Democracia asfixiante, Energía en movimiento, Energía en movimiento es acción, esta más bien es una novela, y Revolución en marcha. Esta es la bibliografía adicional que queremos recomendarle. No nos podemos despedir sin decirles a ustedes muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por seguirnos, y seguiremos trabajando por Dios y por la patria. Eres la voz de la esperanza, la confianza está puesta en ti. Tu puesto es clave en la batalla, no olvides que has sido llamado a servir. El cambio comienza por nosotros, cristianos testigos de un nuevo vivir. Todos unidos como hermanos, En Cristo forjando a nuestro país. Una misma fe, una misma voz, alzándose en nombre de Dios. Una caridad que llama al perdón, sanando heridas de nuestra nación. Porque México está en tus manos, porque México eres tú. Los problemas los enfrentamos, la victoria está en la cruz. Porque México está en tus manos, porque México eres tú. Los problemas los enfrentamos, la victoria está en la cruz. México en tus manos, 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 México en tus manos. Una misma fe, una misma voz, alzándose en nombre de